Hoy Venezuela los necesita. Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, that's the one. Hassan Soleimani. We're all Soleimani. ¡Chile despertó! Shot it. Oh God. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas. Una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Ana Luisa es una persona que nació en Cartagena, al norte de Colombia, que fue Puerto Negrero. Ana Luisa, usted está en Nueva York, pero usted, como creció, nació, se formó en Cartagena. ¿Cuál ha sido su experiencia en el tema de la lucha y el racismo y la discriminación allí en la costa Caribe? Bueno, en la costa Caribe, digamos, el racismo se vive con nimiedades. Y digo nimiedades porque es un racismo que ha sido distanciado, que ha sido disimulado, y que además, con las nociones de mestizaje siendo parte de nuestra idea de nación y siendo el orgullo nacional, ¿no? Ante otras naciones y ante también nuestra gubernamentalidad, las vidas de los sujetos negros quedaron resegadas y las vidas de los sujetos racializados e indígenas también quedaron distanciadas, fuera de la historia, es decir, el sujeto fue borrado, la existencia misma del sujeto indígena y del sujeto negro en la historia cartagenera fue borrada. Tanto es que hoy por hoy nuestro libertador o uno de los gestores de nuestra independencia en Cartagena, uno de nuestros gestores de la independencia, Pedro Romero, que fue un cubano que vivió en el barrio Getsemaní, donde se gestó la independencia de Cartagena, hoy por hoy, él era un negro y no hemos tenido nunca una foto de quién fue Pedro Romero, no hemos sabido dónde vivió Pedro Romero, no sabemos visualmente cómo se veía Pedro Romero, ¿no? Lo que tenemos de Pedro Romero son imaginaciones y cuentos, ¿no? Que nosotros nos maravillamos de eso, porque además es un mulato que además se enciende en contra de la colonia y que además ayuda al resto de las comunidades afro y también indígenas que todavía existían a luchar, ¿no? A luchar en contra de los que los tenían oprimidos y en contra de aquellos que tenían la rodilla sobre el cuello de los negros y de los indígenas. En ese caso, en Cartagena, y por esa misma condición y esas nociones de mestizaje y que fuimos borrados, es imposible determinar cómo se vive el racismo, porque además la gente piensa de que es una historia pasada, de que el racismo ya no existe, ¿no? Y creo que es una cosa que no es solo en el Caribe colombiano, creo que también es en el Pacífico, en cada parte de Colombia, incluso aquí en Estados Unidos, que tiene experiencias más visibles sobre racismo. Las de nosotros son experiencias más disimuladas, son experiencias como tú vas a una entrevista de trabajo y te preguntas si te pueden recoger el cabello porque tu cabello afro se ve sucio, o se ve desorganizado, o se ve poco profesional, se ve disimulado en que
el 50% de nuestra población vive del trabajo informal, de rebusque, ¿no? ¿Y quiénes son ese 50% de la población? Los negros cartageneros, ¿no? Los mestizos cartageneros. Y de ese 50% de la población, ¿dónde están ubicadas las mujeres negras? Están en las casas, ¿no? Las mujeres negras no trabajan, no tienen acceso. Entonces, de alguna u otra forma, el racismo allí no solo fue disimulado y negado, pero también pasa a ser como una categoría de invención, ¿no? En donde la afrodescendencia tiene un valor político en cuanto a la ciudadanía, pero no un valor activo del ejercicio ciudadano, ¿sí me hago entender? Es decir, cuando usted, o cuando la gente, por ejemplo, un ejemplo más claro para explicar esta situación es cuando se va a elegir a un alcalde o a los concejales, ¿no? Es muy común que estas personas lleguen a las comunidades afrodescendientes o afrodiaspóricas, y cuando llegan a estas comunidades que normalmente residen y están de manera circular rodeada de un ambiente racial, racializado, de un medio ambiente también racializado, porque normalmente donde viven las comunidades negras en Cartagena es donde hay más residuos de basura, es donde se botan los residuos de alcantarillado en la ciudad, por ejemplo. Entonces, se da uno cuenta cuando entran a estas comunidades, que estas comunidades tienen unas condiciones de vida que no se entienden, ¿no? Que no se comprenden, y que además el estado de pobreza, la pobreza pasa a ser un estado mental, es decir, también la pobreza es inexistente para el gobierno. Entonces, bajo esta idea de una pobreza inexistente y bajo una pobreza que no es racial, que no es racializada, entonces se niegan otros derechos, se superexplota, se supervictimiza y además se superracializa a los individuos, casi dejándolos fuera del sistema. Entonces, y no solo fuera del sistema, sino que también el sistema puede hacer uso de ellos como instrumentos para mantener ese mismo sistema económico funcionando, ¿no? Es necesario la ama de casa que sale a trabajar limpiando pisos, porque ¿quién más lo va a hacer? ¿No? Es necesario el delivery, el chico que entrega la comida y que normalmente es un mexicano, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, normalmente son mexicanos o africanos, y se necesita esa gente para que pueda seguir funcionando la economía, para que pueda seguir fluyendo. Si ellos no trabajasen, realmente se para la economía, ¿no? Se detiene, no se detiene el mundo ni se detiene la economía, pero va a haber una fluctuación muy grande en cuanto al ejercicio laboral y a la presión laboral y a la materialidad laboral que estas personas ejercen sobre el sistema capitalista, ¿no? Entonces, en Cartagena es como un círculo. Entonces, es casi imposible y también es casi imposible separar las ideas de pobreza, raza, clase, ¿no? Y no quiero delimitarlo todo por categorías, porque la vida no debe reducirse a categorías sociales. Pero realmente cuando uno mira en Cartagena dónde están ubicadas las poblaciones negras, son las más empobrecidas, son las poblaciones con mayor riesgo de muerte, con mayor problemas de salud mental, porque además son criminalizadas. Entonces, por ejemplo, y también el mestizaje ha hecho de que nosotros no entendamos que el racismo que se vive en Europa, en América del Norte y en América Latina o Suramérica, sea el mismo, porque el mestizaje, como ha negado, como ha eliminado la idea del racismo, como el mestizaje ha negado la historia racista, no se tiene ninguna idea de cuál es la historia actual, porque además no ha sido contada, ha sido borrada. Entonces es natural de que porque no creemos que el racismo existe,
no creemos que las entidades son racializadas, no creemos que las instituciones funcionan bajo una estructura racializada y bajo una estructura opresiva, ¿no? Que está directamente conectada con el patriarcado y que está directamente conectada con el racismo, y que ambos ayudan al capitalismo a seguir siendo la orden de nuestra economía, el orden de nuestra economía. Entonces, si uno mira todos estos esquemas sociales, empieza a darse uno cuenta de que los negros, por ejemplo, en los barrios, al menos el barrio donde yo me crié, fue un barrio periférico, era un gueto prácticamente, habían unas pandillas, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las pandillas? ¿Y quiénes son los sujetos criminalizados dentro de estas pandillas? ¿Cuál es ese círculo de criminalización que se ejerce sobre estas comunidades, ¿no? Y es que tienes los medios de comunicación, como lo decía anteriormente, tienes los medios de comunicación diciéndote quiénes son los criminales y dónde viven los criminales y cómo viven esos criminales, es decir, construyendo ideas que perpetúan además la racialización y la criminalización del sujeto negro. Entonces, cuando tienes esta visión de información y cuando existe esa reproducción y esa perpetuación racial, resulta de que la policía llega a tu casa, ¿no? Y la policía llegaba a hacer anallamientos a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana o a las 5, a la hora que les diese la gana, y entraban y violentaban y hostigaban, ¿no? Y al mismo tiempo, sí, son personas que están en un proceso de criminalización, pero hay que entender el círculo de la criminalización, ¿no? Está el sujeto criminalizado, que siempre es negro, mestizo o indígena, o inmigrante. Luego ese sujeto criminalizado tiene unas condiciones de vida que de alguna u otra forma son propias de un sistema que te ha dejado atrás, ¿no? Y que no te ha abierto los espacios para tener oportunidades de desarrollo y de desarrollo personal y de desarrollo social, ¿no? Y no solo a ti, sino a toda una comunidad, y no solo a esa comunidad, sino por años, ¿no? Entonces, aparte de que tienes estas condiciones de vida, tienes todo un sistema de justicia que perpetúa además ese orden histórico social colonial, ¿no? En donde las cárceles se convierten en el marcador de esa colonialidad, en donde las cárceles no... Para mí ese término de reinserción, por ejemplo, resulta ser para mí un eufemismo, porque finalmente quienes están en las cárceles, negros, ¿no? La gran mayoría son negros y mestizos. Entonces, cuando yo veía esto en mi barrio, yo decía, no, pero es que estas condiciones no van a cambiar solo si nosotros nos activamos como una comunidad o creamos o constituimos un cuerpo social. Es que tenemos que hacer un reclamo, y ese reclamo tiene que ser un reclamo al orden establecido de la colonialidad, ¿no? Y para hacer eso también se necesitan ya sea recursos, se necesitan personas que estemos trabajando con comunidades, se necesita conciencia colectiva, ¿no? Que creo que es lo que ha pasado últimamente también en Estados Unidos. En cuanto a la muerte de Floyd, como lo hablábamos al principio, la comunidad se unió y se creó un cuerpo social colectivo después de represiones, después de haber hecho protestas durante la pandemia por falta de atención a la salud, por falta de derechos laborales, por falta de atención alimentaria, por falta de comida, por ejemplo, o por infracciones a la cuarentena. Entonces, al no conocer estas condiciones de vida de estos sujetos negros, de estos sujetos racializados, indígenas o inmigrantes, y al entender de que hay, por ejemplo, una pandemia y que estas personas tienen que salir a comer, que estas personas tienen que salir a sostener sus familias, y tienes un sistema que te está diciendo quédate en casa, pero no se da cuenta de que mis condiciones de vida, las condiciones de vida de esas comunidades no son propias para ser o para responsabilizarse, porque si se responsabilizan quedándose en casa se mueren, ¿no? Porque no tienen con qué comer. Entonces, es la misma situación en Colombia, es la misma situación en Cartagena, ¿no? Es lo que ha pasado en Cartagena, por ejemplo, últimamente durante la pandemia,
que más que revelarnos a nosotros mismos de muchas cosas, que lógicamente la vida no va a volver a ser igual y no debería ser igual, la pandemia nos recuerda todas esas debilidades sociales que tenemos, que tienen nuestras naciones, ¿no? Todas esas perpetuaciones que nuestras naciones por siglos, por años han creado y han gestado también sobre las comunidades más empobrecidas y violentadas. Entonces, por ejemplo, lo que ha ocurrido en términos de racialización durante la pandemia, porque la pandemia también está racializada, en Cartagena, lo que ha ocurrido allí en Cartagena es que han militarizado los barrios más pobres, ¿no? Han militarizado los barrios donde viven las poblaciones negras. ¿Y por qué militarizan estas poblaciones negras cuando, por ejemplo, en otros barrios donde normalmente viven personas blancas o mestizo blancas? ¿Por qué no las cercan? ¿Por qué no las militarizan también, ¿no? Entonces es que hay una dicotomía, hay una dualidad, hay una percepción sobre el sujeto negro como criminal, como irresponsable, como no ciudadano, ¿no? Entonces a ese ciudadano hay que controlarlo, a ese hay que civilizarlo, a ese hay que disciplinarlo, y esa disciplinarización es la que ha provocado también de que se revuelque la comunidad en contra de esas instituciones, ¿no? Que es lo que ha pasado en Estados Unidos, sobre todo con la historia de George Floyd. Ya ha pasado antes, ya las muertes han sucedido antes de policías matando negros, ¿no? Y también inmigrantes, ¿no? Pero aún así, llegó un momento en el que simplemente la comunidad se dio cuenta de que si no nos alzamos, si no tenemos una voz comunal o comunitaria o en comunión, realmente no va a pasar nada y va a seguir pasando y vamos a seguir teniendo la rodilla en el cuello, ¿no? Entonces, cuando yo me crío en Cartagena, yo me crío en unas condiciones de pobreza, en unas condiciones de falta de oportunidades, en donde yo ni siquiera puedo acceder al centro histórico de la ciudad porque me parecía un lugar alejado, en donde era destinado solo para los turistas. Pero además en Colombia durante los años 60 y 70 se crean unos proyectos de economía local que están determinadas por el turismo y los puertos, ¿no? Y el trabajo en los puertos. Entonces, ¿qué pasa? De que empieza a gestarse y a reconstruirse el centro histórico fuera de los márgenes de una Cartagena que también era negra. Entonces, el negro ya no está en el centro histórico como un ciudadano que se apropie de ese territorio y de ese espacio público. Y aquí hago un breve paréntesis, y es que el espacio público también está racializado porque es el espacio donde realmente la vida social confluye, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este espacio que tenemos? Y es que de para resumir el último punto, es que este espacio está racializado, y además de que está racializado, está determinado también por fronteras, por limitaciones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no salía de mi barrio porque esa era mi frontera, ese era el lugar al que yo pertenecía, a la periferia, ¿no? A estar escondida. Entonces, eso era lo que pretendía este proyecto de nación, ¿no? Y entonces expropiaron a varias comunidades que residían alrededor del centro histórico para poder saquear y para poder utilizar ese territorio dentro como una exhibición turística, ¿no? Entonces, los negros entonces aparecían en el centro histórico como símbolos, aparecían en el centro histórico como decoraciones, como elementos autóctonos, como
como lo indígena es autóctono y como lo africano es autóctono, pero no tenemos idea de qué es lo indígena, ni qué es lo africano, ni qué es lo afrodescendiente, porque además vivimos en un limbo social histórico y es que no tenemos espacio en la sociedad y por eso no nos identificamos. Entonces yo crezco dentro de toda esa marginalización, pero además dentro de toda esa dicotomía que requiebra en mí y nace en mí muchísimas dudas, porque además dentro de ese limbo yo tampoco sé cómo identificarme, porque nunca me enseñaron que la negritud no solo se vive en el color, sino también por condiciones y circunstancias de vida, en que lo indígena también no tiene que ver si tú tienes la sangre directamente de un indígena, pero si también tienes ascendencia o descendencia indígena, ¿no? En que si tu vida ha sido condicionada dentro de un cuerpo social y cultural indígena, ¿no? O dentro de un territorio indígena. Entonces, nunca me enseñaron tampoco, y esto es parte también del racismo, un poco de lo que se vive allá, y es que en América Latina todavía estamos con esta idea del colorismo, ¿no? Yo creo que esta idea del colorismo y esta idea de las formas del cabello, cuando en realidad esos son elementos superficiales de la negritud y de marcación de identidad, pero que no determinan realmente la historia racial, ¿no? Entonces, hay un montón de elementos con los que yo crezco y sobre todo que yo no empiezo a identificarme es porque nunca se me fue explicado que había más de 70.000 tonalidades de negritud, ¿no? Que habían una cantidad de tonalidades que no necesariamente yo tengo que ser completamente oscura para determinarme o para categorizarme o para identificarme como una mujer negra. Pero porque mis condiciones también fueron así, porque mi padre también es negro, yo puedo identificarme. Entonces, la representación de lo negro y de lo indígena siempre fue más bien simbólica, ¿no? Más bien histórica en cuanto a la forma en cómo contaban la historia, pero no activa, ¿no? Y todavía sigue siendo así. Entonces, es una situación bastante difícil porque las condiciones de pobreza visibilizan también cuáles son las condiciones de racismo. Quedan 5 minutos, nos dice producción que nos quedan solamente eso. Por favor, vamos a ir acotando y yo quiero finalizar con una pregunta con la venia de Eliezer y de vosotros también que nos habéis acompañado durante toda la mañana. Con lo que tú decías, Ana Luisa, y lo vienes sosteniendo durante el transcurso del conversatorio, y lo dicen también las demás compañeras, ese racismo institucional que existe, ¿no? Un racismo que se ha ido afianzando, y lo que tú dices, el espacio público es verdad, ¿no? Eso en cualquier sitio de Colombia o de cualquier país, existe un sitio donde se ubica un colectivo X y ese colectivo es también criminalizado, o lo que decía Stephanie con el tema de cómo también nos convierten de alguna manera en exóticos, ¿no? En algunos espacios también, y para quién nos utilizan como tal. Para terminar con Doguera y lucirán los últimos mensajes también, que Eliezer los tiene por ahí preparados. Doguera, ¿crees tú que hay un genocidio en Colombia premeditado y quizás llegue al exterminio? Bueno, sin lugar a dudas sí, porque acá en Colombia lo que ahorita está sucediendo son amenazas y muerte para líderes sociales y para los pueblos indígenas. Entonces, en vez de disminuir, digamos que esa cifra aumenta en todos los sentidos, tanto que ya no se trata solamente de enviar un comunicado, de hacer un tuit, de hacer algo público para que el gobierno colombiano haga algo para los pueblos indígenas. Por eso se ha ido fortaleciendo de parte de los pueblos indígenas, por ejemplo, la Guardia Indígena, que ha sido algo fundamental para nosotros, de que se pueda hacer un control territorial y pueda salvar vidas de una u otra manera también para nosotros mismos siendo líderes. Algo fundamental que es para nosotros es el tema de las autoridades espirituales, que me parece que ayuda para nosotros porque es con lo que yo personalmente, por ejemplo, me cuido para que no me suceda nada malo. Esos son usos y costumbres, está dentro de la ley de origen de nosotros como los pueblos indígenas, del autocuidado, el sentarse usted con los abuelos y las abuelas para que usted pueda estar sana y salva. Todas esas cosas
es difícil también hacerlo entender hacia las otras personas en todo el sentido de la palabra, en los proyectos, al Estado colombiano, hacia la otra persona que no es indígena, el decirle los usos y costumbres de los pueblos indígenas son muy diferentes. Nosotros nos bañamos todo el tiempo con plantas y la gente dice, es que el indio o el indígena es sucio, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos en el territorio siempre cuidándonos y siempre hay un baño con plantas al cual a usted se le va a dar visión, por ejemplo, visión del autocuidado, visiones con sueños, que usted pueda estar sana, que usted pueda estar en una armonía en el territorio, con su familia, con su comunidad, cosas como esas que nos hace un poco diferente, pero también es una naturalidad para nosotros. Lo natural para nosotros se vuelve discriminación para otros, por ejemplo. Entonces, las muertes con los líderes es fundamental de que el gobierno colombiano pueda hacer algo, pero no se hace nada porque fuera de que se dice, se brinda seguridad llevando ejército, por ejemplo, a las comunidades, eso no es seguridad para nosotros. Hay lugares en donde hay paramilitares literalmente, pues está el ejército, hay fuerzas públicas, legales e ilegales, en donde se supone que el ejército no llega a cierto punto y las fuerzas ilegales llegan a otro, pero tienen que unir de una u otra manera y dicen de que si el ejército está en el territorio, entonces son garantías. No son garantías para nosotros, nunca ha sido garantía de que el ejército esté en las comunidades indígenas. Eso ha hecho es que se fomente mucho más el conflicto. Muchas veces hay enfrentamientos y las comunidades indígenas que nos quedamos en medio de ese enfrentamiento. Estamos la mayoría de las comunidades indígenas en territorios que son más conocidos como puntos rojos, por así decirlo, en donde las muertes siguen siendo constantes. Cada rato hay atentados hacia líderes indígenas, hacia lideresas indígenas, hacia mujeres afro. Celebro, por ejemplo, que una de las compañeras afro, se llama Francia Márquez, fue elegida pues hace poco ante la Comisión de la Paz para que ella pueda acompañar ese proceso tan bonito. ¿Le han hecho atentados? Sí. ¿A comunidades indígenas? Sí. Hay amenazas a compañeras, a compañeros indígenas, jóvenes indígenas, matan como quieren acá en Colombia. Entonces, de una u otra manera, el hecho de que los pueblos indígenas puedan tener un avance no está bien para muchos. No está bien el hecho de que haya un proceso interno también del tema de paz. No es solamente el acuerdo de paz de que se dijo, bueno, se firmó el acuerdo de paz y para Colombia llegó la paz. Eso nunca fue así, nunca lo será, porque para nosotros como pueblos indígenas, por ejemplo, el acuerdo de paz es una cosa muy, muy diferente, que tiene que ver con el buen vivir, que tiene que ver con la armonía en las comunidades, cosa que no se está viendo sin duda. Entonces, sí se está viendo, obviamente, una muerte sistemática en todos los sentidos, y no solamente la muerte de asesinatos con armas, sino que también a lo que mencionaba la compañera Tefa, y es que la discriminación está funcionando en todos los sentidos. La academia, por ejemplo, no tiene un sistema con un enfoque diferencial, y hablo de un enfoque diferencial de que pueda tener ese sentir de las comunidades indígenas, un enfoque diferencial que se pueda hacer efectivo, porque una cosa es que yo lo diga, ¿no? Vamos a hacer una política pública con enfoque diferencial para pueblos indígenas, ¿cierto? Pero de aquí de que eso se haga efectivo y se haga realidad, estamos años luz, porque de una u otra manera acá el sistema, acá y en todo el mundo pensaría yo, es un sistema netamente para blancos, se lo digo tal cual, para personas blancas que tienen que tener un título, para personas blancas que tienen que ser blancos, que tienen que tener ojos verdes, y para personas que tengan cierta estatura, y para los otros, ¿qué entonces? Entonces, esas cosas mínimas que tienen que ver con la academia, que tienen que ver con las muertes, que tienen que ver con el territorio, porque el defender el territorio se nos volvió un conflicto, porque el defender a tus abuelos se te volvió un conflicto, porque sentarte con los abuelos es malo, porque tú bañarte con plantas se te volvió malo. El hecho de usted usar protección también es malo. Entonces, todo lo que se pueda ver como diferente, diverso, algo que no esté dentro del sistema establecido, por ejemplo, ante la ley, se vuelve muy complejo. Algo que me hace acordar a lo que decía Ana es el tema, por ejemplo, de la ley 89, que el indígena por ser salvaje tiene que ser reducido a ser civilizado.
pero ¿civilizado para quién es la pregunta? ¿Civilizado para qué? Entonces ahí dejo un poco la reflexión también, el hecho de que no se trata solamente de crear leyes por hacerlas, hacer un ejercicio de yo decir, se hace un enfoque diferencial pero sin hacerlo efectivo. De nada que nos sirva acá en Colombia tener un plan nacional de desarrollo con 10 billones de pesos, a los cuales son para pueblos indígenas, pero eso no funciona tampoco, no es pensado como los pueblos indígenas quieren. Un acuerdo de paz que aparece en un capítulo étnico, que se luchó y se hizo muchas cosas para que las comunidades afro e indígenas estuvieran ahí, en las comunidades campesinas también, pero eso no, pues, no ha funcionado en ninguna parte de acá de Colombia. Entonces, pensarse ser indígena, pensarse ser afro, pensarse algo diferente fuera de lo común, pensaría yo, se vuelve un poco conflictivo, pero sigo pensando de que para eso están, digamos, las generaciones. Como dice un abuelo, es que nosotros y las abuelas, pienso yo, que nosotros siempre vamos a seguir siendo esa semilla para siempre seguir germinando, porque somos semillas de vida a los cuales nosotros como organización, como pueblos indígenas, vamos a seguir el legado de nuestros abuelos y abuelas, sea discriminatorio o no, porque es nuestro proceso, es nuestra vida, es por la lucha del territorio nuestro. Es el hecho de que usted pueda seguir el legado de su abuelo y su abuela, y la idea es que yo en este momento yo pueda decir, doy gracias al cielo, doy gracias al mundo de arriba, del medio y al de abajo, en donde están todos los espíritus de mis abuelos y de mis abuelas, en donde yo pueda decirle a ellos, no solamente aquí está hablando doquera, sino que puedo estar hablando toda mi familia de atrás, como, bueno, entre chiste la gente lo coge, pero yo pienso que a veces cuando decimos, no soy solamente yo, sino que tengo 3000 espíritus más, y es porque es una realidad. Tengo yo mis 3000 espíritus guardianes también detrás mío que también están enfrente hacia ustedes mandándoles un mensaje en decir somos de la resistencia y lo vamos a seguir siendo. Finalmente, Stephanie, 30 segundos, un mensaje para Ana Luisa Muñoz desde la Amazonía a Nueva York. Bueno, sí, no, hay una frase muy bonita de un compañero que es muy sentida para nosotros y que tiene que ver mucho y es muy profunda porque es también desde la palabra y es desde la palabra de vida, unidos para un mismo sentir, porque para nosotros la palabra también teje, es tejedora. Y pues, gracias. Ana Luisa en Nueva York, un mensaje para Doquera en Córdoba. Una de las cosas que quiero decir es que creo de que la lucha por el racismo tiene que aprender, y las comunidades también tenemos que aprender, sobre todo los indígenas, es que son una comunidad integral e integrada, ¿no? Es una comunidad que es una población que siempre lucha por el territorio, por el cuidado ambiental y por el cuidado de su propio cuerpo cultural, ¿no? Sin embargo, dentro de nuestras propias comunidades y dentro de nuestras propias poblaciones existen unas divisiones muy dolorosas que todavía no hemos sanado, pero que son propias, como lo decía Fanon, de la psicología racista, ¿no? Porque nuestra experiencia racial, independientemente sea igual, en circunstancias y condiciones es diferente. Pero creo de que una de las cosas más maravillosas que tienen los pueblos indígenas, y lo digo también porque mi abuela es ascendiente de indígenas, es la maravillosa capacidad que tienen para unir, ¿no? Para entender el territorio como cuerpo y entender la comunidad también como cuerpo en ese territorio. Paola en España, ¿cuál es el mensaje para la Amazonía, donde está Stephanie? Bueno, el mensaje no desde aquí, sino desde la construcción de nuestros territorios ancestrales, es seguir ese camino de lucha y de resistencia que nos permite seguir abriendo camino hacia espacios de vida dignos, ¿no? Hacia una conservación y un fortalecimiento de nuestras prácticas culturales, de nuestra ancestralidad, de nuestro territorio, del legado que tenemos. Entonces,
debemos seguir esa lucha, seguir esa resiliencia que hemos tenido a través de los tiempos, y creo que hay una cosa que es muy importante y es la unidad. Como decía la compañera ahora, Francia Márquez, una mujer afrocolombiana del norte del Cauca, Premio Nobel del Medio Ambiente, acaba de ser elegida presidenta del Consejo Nacional de Paz, y yo creo que el mensaje muy importante es a unirnos y a buscar desde ahí esos caminos para incidir más en la institucionalidad. Agradecerte, Ana Luisa, en Nueva York, tu tiempo, muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias por la invitación a ustedes, Eliezer. Estoy realmente agradecida también de haber conocido a estas maravillosas mujeres. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos las mujeres es que unimos y creamos, y que independientemente hemos sido doblemente oprimidas, todavía mantenemos el espíritu de comunidad y de lucha, ¿no? Dentro de nuestras familias, en la calle, en el espacio público, porque seguimos tomándonos de la mano y seguimos saliendo a la calle aún cuando todavía nos siguen violentando. Así que muchísimas gracias, estoy orgullosa de haberlas conocido, es un honor. Gracias. Doquera de la etnia Emberá en el Alto San Jorge, en Córdoba, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Agradecerte. Muchas gracias por la invitación desde acá del Alto San Jorge, del pueblo Emberá. Agradecerles a todos ustedes, a estas mujeres que sin duda tienen una fuerza impresionante, tienen una energía muy bonita. Bello conocer que hayan programas como esto que puedan mencionar y que puedan decir, invitamos a mujeres de diferentes voces y diferentes sentires para que la gente escuche también, para que la gente se sensibilice con estos temas. Fundamental. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, a estas mujeres, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Doquera. Paola en España, colombiana, afro, que está momentáneamente por Europa. Agradecerte tu tiempo, tu disposición y desearte buen retorno a nuestra tierra. Bueno, sí, muchas gracias por abrirnos los micrófonos, por escuchar nuestras realidades. De verdad que, bueno, es un camino en el cual nos toca seguir caminando y nos toca seguirlo trenzando hacia una libertad, ¿no? Una libertad real. Muchas gracias, Paola. Stephanie de la etnia Huitoto en la Amazonía, muchas gracias. Donde está el pulmón del mundo, agradecerte tu tiempo y ánimos para los pueblos nativos de la Amazonía. Muchas gracias, gracias a todas estas bellas personas que a uno se enriquece mucho también, le da uno mucho más fuerza para seguir pues haciendo estos trabajos de lucha y resistencia dentro de los territorios. Y agradecerles también a Eliezer y pues al programa por la participación y a los espíritus en nuestros mayores. Gracias. Muchas gracias, que así sea. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias, Víctor Torres en Bilbao. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. A ti, Eliezer, por la invitación y haber logrado a estas 4 mujeres, como todas han dicho ellas, fuertes lideresas en Colombia que llevan la lucha y la resistencia a los pueblos. A ustedes la amable teleaudiencia del programa Panorama, que se emite a través de Emigrados Televisión en Euskadi Herria, en Bilbao, España. Desde Ginebra, Suiza, les habló Eliezer Jiménez Julio, deseándoles feliz día y hasta nuestra próxima emisión.